Hola queridos lectores del Caribe, mi nombre es Edith Baez y en este Día Mundial de la Salud te traemos a una persona súper importante, la psiquiatra Roelka Ventura, que nos va a hablar sobre un tema que nos está afectando a muchos. Hola Roelka, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y ese preámbulo. Bienvenida, gracias por darnos esta maravillosa entrevista que yo sé que le va a ayudar a muchísima gente. Bueno, señores, el tema que vamos a tratar hoy es el tema del estrés. Y ustedes saben que con esto de la pandemia hay muchas personas que están estresadas, no solamente por el trabajo, sino por todas las situaciones que se les han presentado durante todo este año. Por eso yo creo que es propicio que definamos qué es el estrés. Fíjate, el estrés, que es una palabra, como bien dijiste, muy frecuentemente utilizada por el entorno, no es más que un estado que nos exponemos ante situaciones que percibimos como depresión, presión, puede ser física, emocional o mental, o como situaciones abrumadoras para la persona. Cuando digo presión es porque puede depender mucho la persona, el acontecimiento estresante. De repente lo que para ti parece estresante, de repente para mí no lo es. Y entonces ahí van a venir diferentes tipos de mecanismos que tiene cada persona para percibir una situación como estrés per se. Y, por ejemplo, ¿cómo una persona percibe que está estresada? Bueno, como te dije casi ahora, hace un momentico, no todo el mundo manifiesta situaciones de estrés igual. Gozamos de individualidad. De repente podemos estar ante una situación que sentimos que es abrumadora, aguda, o sea, pequeño, un momento de tapón o que de repente estamos muy agitados y eso pasa ahí. Cuando de repente ya el estrés se puede convertir en patológico o podemos enfermar, cuando se convierte en crónico. No todo el estrés es malo, porque el que se active el sistema de que tienes que hacer cosas, de que tienes que accionar, pues de repente es lo que está haciendo que estemos aquí, o que te desempeñes muy bien en tu trabajo, o que de repente pases un examen. Entonces el estrés a corto plazo no es malo. Estamos hablando de cuando se convierte en una forma crónica. Y justamente tenía una pregunta que decía, ¿es el estrés malo? Entonces ya nos la respondiste. Ya te la respondí. Pues me gustaría saber cómo afecta el estrés a nuestra salud y a nuestro cuerpo. El estrés, como bien hemos estado hablando, si se convierte de una manera crónica, entonces sí es malo, porque se dispara el sistema nervioso y obviamente tanto la mente como el cuerpo está conectado y eso todos lo sabemos. De hecho, está demostrado que hay situaciones, por ejemplo el aislamiento, que todos lo pasamos recientemente, y que eso está ponderado como una situación estresante, el aislamiento, y si estamos de repente diariamente sometido a situaciones donde se nos dispara el sistema nervioso, donde se nos dispara de hecho el sistema neuroendocrino, el cortisol, que es la hormona del estrés, la adrenalina, entonces se nos puede subir la presión, podemos padecer de ciertas enfermedades, incluso inmunológicas, porque nos baja el sistema inmune, somos propensos a padecer de resfriados, gripe. De hecho, ahora que estamos en un proceso de vacunación, podemos tender a responder menos a anticuerpos de vacunación. O sea que definitivamente el que manejemos adecuadamente el estrés, yo entiendo que nos ayuda bastante a poder gestionar y evitarnos a largo plazo enfermedades físicas, a propósito del Día de la Salud que estamos celebrando. Hay mucha gente que se le cae hasta el cabello. Sí. Con el tema del estrés. Y sabes que cuando dices que cuando estamos estresados, pues nuestro cuerpo produce menos anticuerpos, que hay mucha gente que dice, no le tenga miedo al COVID, porque mientras más asustado tú estás, más rápido te da. Yo creo que eso me pasó a mí. Estaba súper asustada y créeme que... Fíjate, definitivamente la parte psicológica en las enfermedades tiene un poder importante y lo ha demostrado el COVID, por ejemplo. En unidades de COVID, las pacientes que están ingresados han debutado con síntomas, por ejemplo, ansiosos o con diferentes síntomas de salud mental por no saber tener herramientas de afrontamiento de ese estrés agudo, ¿verdad? Por ese miedo, por esa exposición. Y sí te puedo decir yo que he trabajado durante todo el año en una unidad de COVID de un centro de salud privado
comprobado que cuando la persona no gestiona bien esas emociones y se estresa y genera y pasa ya a la parte que no quisiéramos, que es la parte de ansiedad, pues evoluciona mucho más, digamos, peor que una persona que esté más tranquila, que lo esté manejando de mejor manera, que intente de una u otra forma conectar o utilizar diferentes tipos de mecanismos de afrontamiento, que te lo puedo mencionar si quieres más adelante, que sería como importante. Claro, vamos a tener eso pendiente. ¿Podemos confundir el estrés con otra enfermedad? Sí, claro. Fíjate, como mencionaste la caída súbita de pelo, muchas veces la persona puede pensar que tiene alguna enfermedad orgánica, o sea, que puede ser de repente la tiroides y por eso se me está cayendo el pelo, o que de repente tengo alguna condición dermatológica, porque la dermatología va muy de la mano con situaciones de salud mental. Por ejemplo, una persona que tenga psoriasis, si se estresa mucho, se exacerba. La dermatitis atópica está directamente asociada al estrés. Entonces, de repente, esa persona va a distintos profesionales médicos y es manejando un estrés crónico o ya está caminando hacia algo más profundo, como sería, por ejemplo, la ansiedad, que es patológica. No solamente la parte dermatológica, sino también la gastritis está asociada al estrés crónico, y también la parte de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Y el mismo lupus se exacerban cuando la persona está bajo el efecto del estrés. O sea que definitivamente sí podemos confundir enfermedades médicas con situaciones simplemente que nos están abrumando, que no la estamos gestionando de manera adecuada, que nos están causando estrés, y bueno, entonces el cuerpo está hablando, como decimos nosotros. Y el estrés, la palabra estrés, yo creo que se está utilizando tanto, porque me duele la cabeza, tengo estrés. Me duele una uña, tengo estrés. Estoy súper cansada, tengo estrés. Entonces yo creo que la gente como que ha generalizado el estrés y lo utiliza para todo, igual que la palabra ansiedad, la palabra depresión. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son los diferentes tipos de estrés que existen. Yo te comentaba que hay el estrés, primero el estrés normal, que todos hemos en algún momento sentido esa sensación de presión ante momentos X, y que eso es momentáneo. Luego de ahí tú te calmas y simple y sencillamente continúas tu vida normal. Este es el agudo, y estamos como segunda parte el estrés crónico, que es el ya en donde la persona está sometida constantemente a ciertos factores estresantes o abrumadores, como por ejemplo el aislamiento, situaciones de dificultades, situaciones de peligro constante, sostenido en el tiempo, y eso ya estamos hablando ya de un estrés crónico o un estrés patológico, que es el que enferma a largo plazo. De hecho, hay incluso neoplasias o tumores que están asociados al estrés crónico, y también, claro, las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Cuando una persona tiene estrés, el único tratamiento que tiene es ir a donde un especialista, o simplemente se queda en su casa y el estrés se le va. Mira, esa pregunta está magnífica. No, yo te comenté que hay diferentes tipos de herramientas que tiene la persona de forma autónoma y puede autogestionarse. La llamada de alerta es cuando ya la persona empieza a enfermar su cuerpo por estar tanto expuesto a situaciones que son abrumadoras y que no está sabiendo gestionar. Lo primero, que si ya te toca la funcionalidad, o sea que ya estás irritable, lo que mencionaste hace un momento, que sí puede pasar. La persona, de repente alguien que es muy afable, de muy buen humor, se torna irritable, te contesta de una manera inapropiada y tú sientes, y la persona dice, ella no es así, o sea, ella está estresada, valga la redundancia, y sí puede pasar. Si estás bajo un estrés constante, la persona se puede sentir cansada. O sea, usualmente si eres muy proactivo y estás en un estrés crónico, que ya lo dividimos agudo y crónico, ¿verdad? El crónico es el malo del que estamos hablando. Entonces la persona empieza a sentirse más cansada de la cuenta, afecta la cognición, la persona empieza a olvidar cosas, ¿dónde fue que lo puse? Te pasa, o sea, la persona de repente empieza a bajar la funcionalidad, ya se ríe. Señores, tengan atención, que esto es muy importante, de verdad. Y es que estás sometido a un estrés crónico que ya te está afectando tu funcionalidad normal diaria, y entonces no estás respondiendo de manera adecuada, y con el tiempo eso enferma.
O sea que incluso también la persona puede sentirse más sensible como a situaciones de resolución de conflictos. No puede resolverlo de la manera como lo resolvía antes y se tranca. Y eso también sucede. De repente esa persona tiene que hacerse una autoobservación, que serían como herramientas, ya pasando como herramientas. Obsérvate, ve qué te está detonando, cuáles son esas cosas que de repente te están haciendo salirte de tu funcionalidad, de tu autocontrol, sentirte más irritada, o de repente las cosas que antes te hacían feliz ya no quieres salir porque te sientes demasiado abrumada. Esa sería como la primera herramienta que se le daría a una persona si ya ve que le está afectando su funcionalidad. Claro, luego de eso, si ve que no funciona y sigue igual patologizando, sintiendo síntomas, pues lo más adecuado es que busque ayuda de un profesional de la salud mental para que lo ayude a guiar y no patologizar a algo que ya requiera pues medicación, claro, que puede suceder. Es recomendable que cuando una persona siente todos esos síntomas que tú acabas de destacar, que estoy segurísima que muchos de nosotros los hemos sentido, porque yo creo que por eso nos estamos riendo, porque de un modo u otro cuando explicas, uno dice, pero caramba, yo me he sentido así, me ha pasado esto, y créeme que yo me he sentido identificada con algunos, y uno dice, ay, se me están olvidando las cosas, es que ya yo estoy vieja. Señores, no es que tú estás viejo, es que estás estresado. Entonces, en ese sentido, cuando uno se siente así como que todo me irrita, estoy súper cansada, no quiero hacer nada, no quiero que nadie me hable, es bueno tomarse un respiro, o sea, salir de mi zona de confort, ir a la playa, tomar aire, compartir con mis amistades. Claro, siempre yo le pregunto a los pacientes, cuéntame antes de tú llegar aquí, ¿qué has hecho? Porque uno siempre intenta como autorregularse solo. Si te daba una gripe antes de este proceso, tú ibas al médico, imposible, tú te autogestionabas tú mismo, y es como la metáfora o la parte de lo que te voy a contestar. Sí, haz un para y piensa, autoobservación. De repente también sería bueno que hicieras una reestructuración cognitiva. Eso es como, fíjate si estás pensando muy constante en cosas negativas, de repente te estás anticipando y ya tu modo de pensar también te hace estresarte. Lo tercero sería tomar ejercicios de relajación o situaciones que te generen bienestar, como mencionaste, la playa. O sea, no necesariamente tiene que ser un ejercicio, pero ayudan porque obviamente cuando estás expuesto constantemente a tensión, los músculos se tensan, es un mecanismo de defensa del cuerpo para defenderse porque está en alerta. Es claro, porque tú estás constantemente disparando el sistema nervioso y entonces él está alerta, respondiendo a una situación estresante o de presión, y él tiene que defenderse de alguna forma, y ahí es que vienen, entonces se tensan los músculos. O sea que los ejercicios de relajación ayudan. Lo otro sería, otra técnica, gestión del tiempo. Si bien es cierto que la perfección no existe y que la flexibilidad ahora mismo lo hemos visto, como que intentar adaptarte y seguir, pues eso te ayuda, pero de repente el que tú tengas como equilibrio en gestión de tiempo también como que te reduce un poquito como esas ciertas cosas, si detectaste que te genera situaciones como abrumadoras, pues eso también se le propone. Se le propone a los pacientes que hagan una lista de qué cosas te gustaría hacer que te generen bien, como juntarte con personas que no te carguen, que te hagan sentir tranquilo, en paz. Entonces eso ayuda. Y de repente cuando tú empiezas a hacer la lista, tú le dices al paciente, esta lista. El paciente no está haciendo nada que le genera bienestar, o sea, nada más está en automático en la zona cero, detonando obviamente todas esas situaciones que no son agradables para esa persona que le generan la patología. Muy interesante todo, de verdad que sí. Yo espero que ustedes estén aprendiendo, que todos estén prestando atención y anotando todo, porque estoy segurísima, como ya dije anteriormente, que a cada uno de nosotros esta entrevista nos va a ayudar muchísimo. Doctora, quiero preguntarle, ¿ha recibido usted más pacientes ahora en la pandemia o antes de la pandemia? Las enfermedades
que son del sistema nervioso, dígase ansiedad, estrés, o sea, que son lo que conocemos usualmente son las más comunes en salud mental, siempre se han recibido, pero definitivamente luego de este año que hemos estado bajo una situación, como le dije, de aislamiento, que está considerada como una situación estresante, pues por supuesto que han incrementado las consultas relacionadas al tema de estrés y ansiedad. Que hay mucha gente así, incluso tú sientes a las personas, por ejemplo en el metro, tú te montas en el metro y tú sientes que la gente está molesta. Tú te montas en una guagua, todos saben lo que es una guagua porque bueno, y tú sientes la gente molesta, la gente no quiere que nadie se le pegue, la gente no quiere que nadie le hable, o sea, la gente no quiere nada, la gente quiere vivir como que en su espacio, en mi burbuja y que nadie me moleste. No, irritable totalmente, porque no han tomado un tiempo para hacer un par y piensa y darse cuenta de autoobservación, que es lo primero, qué es lo que te está pasando, que de repente ya tú no estás funcionando como antes y realmente esa persona se siente incómoda por dentro también, así como te lo expresa, no te me pegues, el ejemplo que pusiste, por dentro sí mismo está incómodo porque le afecta el sueño, que es algo muy importante para todo el mundo, como el buen dormir. Y de repente, lo que tú estás viendo por fuera, esa persona que no se te quiere, no quiere que tú te le pegues en la guagua, como el ejemplo que pusiste, por dentro tiene miles de conflictos internos relacionados con X situación estresante y no se ha percatado de que está enfermando. Doctora, ¿podría ser esta situación de la pandemia, el estrés, la ansiedad, la depresión y todo lo que usted acaba de mencionar, una de las principales razones por la que hay tantas muertes? Mira, esa pregunta es muy abierta, porque ¿muerte en qué aspecto? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los feminicidios, que han habido muchos en estos días, ¿podría ser esa, no la principal causa, pero podría ser una de ellas? Es multifactorial, porque el feminicidio no tiene nada que ver con la mujer per se, sino que es del entorno, de la parte no solamente de ella, sino del agresor, o sea que es multifactorial. Habría que ver qué pasó, que llegaron hasta ese punto y no hicieron un a tiempo para intervenir cualquiera de esas razones multifactoriales que llevó a la persona a cometer el hecho. Por eso yo entiendo que lo primero es la autoobservación. Obsérvate, detente un momento para parar y ver qué está sucediendo contigo, porque lo estás manifestando en tu comportamiento y así mismo te puedes enfermar de verdad tu salud física, como ya lo hemos mencionado. Doctora, muchísimas gracias. Siempre, gracias a ti por un placer haber conversado con usted. Fue una conversación así como que un poquito corta, pero estoy segura que a cada uno de nosotros nos va a ayudar. Espero haberle ayudado. Muchísimas gracias. La doctora psiquiatra Roelka Ventura estuvo con nosotros en este Día Mundial de la Salud, que ya hemos realizado varias entrevistas orientando a nuestros lectores para que tengan una vida más saludable. Señores, fue un placer haber estado con ustedes. Edith Báez, del periódico El Caribe. Nos vemos en una próxima entrega. Espero tener la oportunidad de volver a estar con ustedes.